Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video semanal nuevo. Si me escuchan un poco rara, un poco congestionada, es porque vengo saliendo de una gripe nuevamente. Pero bueno, ya me siento mejor. Solamente que estos consecuencias ya las tengo desde hace días y no podía esperar más para grabarles un video. Entonces, así me van a tener que escuchar el día de hoy. Lo importante es que el mensaje se entienda. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Por este tema he atendido a lo largo de los años varios pacientes. Y justo ahora que estaba tratando de tener un poco la memoria fresca para hablarles de esto, me llamó mucho la atención que la mayoría han sido mujeres. Vamos a hablar del tema de la ira, o del tema del enojo. Bueno, pero más un enojo más fuerte, no tanto como un resentimiento, como no me diste un beso de despedida, sino como la ira, ¿no? Como una explosión de enojo. ¿Okay? Las dos pacientes de las que recuerdo que he atendido tal vez más recientemente por este tema, en común tenían mucha culpa, mucha vergüenza, por no saber manejar el tema de la ira, ¿no? Uno, al menos de estos dos casos, era bastante grave. Ya, de nuevo, las dos eran mujeres, de edades muy similares, veintitantos, y una de ellas ya había presentado agresiones físicas contra su pareja. O sea, los dos evidentemente habían caído en una dinámica de violencia física. Pero bueno, el tema de la ira, del manejo de la ira, no es tan sencillo. Hay muchas técnicas, especialmente del tema cognitivo-conductual, pero muchas veces no es tan sencillo como aplicar un paso 1, 2, 3. Hay que llegar un poco más profundo. Y con ella lamentablemente no se pudo. Ella desapareció, dejó el proceso botado, no volví a poder contactarla y quedó sin resolver. Entonces retomé ese tema porque me parece que es bastante importante. Muchas veces creemos que es algo negativo, de lo que no hay que hablar, de lo que no hay mucho que hacer al respecto, más que dejarlo de lado o tratar de calmarme y ser positiva todo el tiempo. Y el enojo o la ira lo vemos como algo negativo, como algo malo. Entonces vamos a tratar de hablar un poco sobre este tema para tratar de explicarles y que se lleven de acá otra perspectiva que les ayude más, porque la ira, tal como la felicidad, tal como la tristeza, es una emoción más, no es mala. Hay que aprender a expresarla. Porque como tal, si yo reprimo mi tristeza, ¿qué pasa? Me genera depresión. Bueno, con el tema de la ira, del enojo, pasa algo muy parecido. Muchas veces en casos de depresión no solo hay tristeza, también hay mucho enojo contenido, reprimido. ¿Okay? Entonces es mi interés que se lleven de acá una visión diferente de la ira. Y al final les voy a dar una especie, unos pasos muy sencillos para que puedan atravesar esos momentos de ira de una forma diferente. Ok, entonces hay algo que siempre les digo a mis pacientes, y quienes están acá viéndome saben que no voy a mentir. Todo gran enojo, que generalmente es una ira, esconde un gran dolor. ¿Okay? Llévese en eso porque lo voy a desarrollar a lo largo de este ratito. ¿Okay? Entonces, vamos a ver a la ira, o vamos a aprender a verlo como un mensajero. ¿Okay? Cada vez que ustedes sientan ira, ¿qué me está queriendo decir? Claro, cuando estamos en el pico del enojo, de la ira, de la situación que ha pasado, no vamos a ser capaces de racionalizar nada. Nuestro cerebro racional se apagó y el que está al control, al mando, es el cerebro más reptiliano, si lo quieren ver. El que nada más quiere sobrevivir, el que es puro instinto. Entonces esto no lo van a entender hasta minutos después. Depende de la intensidad de la situación. ¿Okay? Entonces quiero que lo vean a través de un lente de autoprotección. La ira es el significado. ¿Qué es la ira?
es el significado que le damos a una reacción protectora que ocurre fuera de nuestro control. Es algo instintivo. Es una reacción, con esto no te metas, ahí no te metas, esto no lo toques, de algo que es muy importante para nosotros. Por eso no es lo mismo para cada uno. Es una respuesta a algo que nuestro sistema nervioso, recuerden la clase pasada, percibe como injusto y amenazante. Me quieres quitar mi libertad, me quieres controlar, me quieres decir qué hacer. Son cosas que escuchamos, ¿no? La ira a menudo es la primera emoción que surge en las primeras etapas de un viaje de sanación. Generalmente encontramos con personas, conforme profundizan en su historia, en sus recuerdos, surge mucha ira a la superficie. Y creen que es contraproducente o que no están sanando, sino que más bien no han hecho ningún trabajo. Bueno, es parte de sanar, poder expresar esas emociones. Especialmente hay mucha ira, por lo que he visto, con personas que han crecido con padres emocionalmente no disponibles o emocionalmente inaccesibles. Ya eso lo hemos analizado un poco en las historias de Instagram, así es que traten de recordar un poco que hablamos de cómo identificar a una persona emocionalmente no disponible. Lo mismo pasa con los padres. Hay veces que están pero no están. Hay, por ejemplo, familias con muchos hijos donde la mamá está presente pero tiene que dividirse entre 5 hijos, ¿no? O papás que trabajan, ¿no? O que tienen a cargo muchas personas, ¿no? Familias que viven con otras generaciones, con abuelos, tíos, primos, etc. ¿Okay? Entonces, como les dije, puede producir mucha confusión. ¿Estoy realmente haciendo el trabajo? ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Porque la ira trae consigo muchos sentimientos de vergüenza y de culpa. Y se pueden gestionar con cierto control cognitivo y conductual, tal como les dije. Pero esto muchas veces no funciona, no es suficiente. Llega un punto en el que exploté y no fue para tanto. ¿Por qué exploté? Entonces, también existen ideas. Estoy desarrollando el tema de la ira, para quienes no van entendiendo muy bien. Están los sentimientos de vergüenza y de culpa que produce la ira. Está además la ira que se va despertando cuando inicias tu proceso, tu trabajo individual. Y además de eso, hay creencias sociales que mantenemos sobre la ira, que aumentan estos sentimientos de vergüenza y de culpa. Que por ejemplo, creemos que nos mantiene como víctimas. O que nos mantiene estancados. Ay, deja eso ir. ¿Por qué te aferras a eso? Déjalo pasar, olvídalo. Que nos impide asumir la responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces creemos que el que se enoja no está asumiendo ninguna responsabilidad y simplemente está reaccionando. Y que nos convierte en personas negativas. Ay, que porque no están enojados, uy, qué negativo, uy, qué mala vibra, aléjate de aquí. Entonces todo eso pone mucha presión sobre cómo yo me voy a enojar sanamente. Si a la gente no le gusta ver a las personas enojadas, o me van a juzgar, o voy a sentir vergüenza, voy a sentir culpa, porque no estoy en una situación en la que debería de poder enojarme libremente. Estoy siendo mal agradecida por enojarme. Todas esas creencias. Pero generalmente es todo lo contrario. Yo considero que nos quedamos estancados y nos hacemos víctimas, no asumimos responsabilidad y vivimos en la negatividad cuando reprimimos la ira y no la expresamos. Porque eso... ¿Recuerdan el ejemplo que les he puesto en algún momento de cuando tratamos de suprimir las emociones, que es como una bola de playa, de estas que se inflan, que tú la tratas de sumergir en el agua y termina brotando? O sea, requiere mucho esfuerzo que tú la mantengas bajo el agua. Y inevitablemente en cualquier descuido, ¡puf!, la bola sale, flota.
algo parecido pasa con la ira. Tú puedes tratar de controlarla, tratar de suprimirla, de aquí no ha pasado nada, de tratar de mostrar una buena cara, pero en cualquier momento, el mínimo detalle va a ser puff, y te va a hacer explotar. Entonces, la ira que no ha sido dejada de lado, que ha sido sentida, honrada, vista, entendida, procesada y alquimizada fuera del cuerpo, conduce a la liberación. Ya, me liberé, me siento ligero, sin ese peso. Conduce a la paz, a la compasión por nosotros y por otros mismos, porque somos capaces de decir, yo sé lo que se siente, yo estuve ahí. Y la autenticidad y de alguna forma el significado de la vida. Suena muy profundo, pero todo esto pasa cuando yo soy capaz de aceptar, de procesar mi ira. Es como verme humano, verme imperfecto, y que aún así puedo seguir siendo yo. Entonces, cuando aceptamos nuestra ira, nuestro enojo, y lo procesamos, sucede algo muy lindo para mí. Es el primer indicador de que estamos listos para hacer o iniciar un viaje de duelo. ¿Qué les dije al principio? Un gran enojo esconde un gran dolor. Cuando yo soy capaz de aceptar esta ira, que es como el accesorio, y profundizar en eso, en ese mensaje, estoy lista para trabajar ese mensaje, lo que sea, con lo que sea que me conecte. Entonces, la ira es la forma de protegernos de sentir un dolor y una tristeza abrumadores. ¿Qué les dije? La ira fue una de nuestras primeras emociones cuando estábamos recién llegados a este mundo. ¿Por qué lloran los bebés? Porque sienten hambre. ¿Y el hambre? ¿Cómo sientes tu hambre? Te duele. Porque no se pueden dormir. Y esto abruma. Y eso te enoja. Entonces, te conecta con ese dolor y con esa tristeza. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tratamos de expresar eso en este mundo, generalmente son emociones muy intensas y no es seguro expresarlas. O tratan de calmarnos inmediatamente, ¿cierto? O nos dicen que no es para tanto, que nos calmemos. Entonces, embotellamos todas esas emociones de dolor y de tristeza y las almacenamos, las echamos para atrás, en el subconsciente. Eso no existe. Pero estamos conectados, nuestro cuerpo está conectado con ciertas sensaciones corporales que han sido apagadas, esta hambre y este dolor que me surge por sentir hambre, pensando en un bebé, y resurgen como una ira, ¿ok? Que es una emoción más aceptable y que nos hace sentir menos vulnerables. Yo no me voy a poner a llorar porque tengo hambre. ¿Qué va a pensar la gente? Ya yo como adulto. Pero sí me puedo enojar y sí puedo expresar que estoy enojada porque no he almorzado. ¿Ok? Entonces le damos toda una vuelta innecesaria. Entonces, por esto es que esta ira que está ahí abajo de la superficie, una de las primeras capas, por así decirlo, puede ser provocada por cosas que aparentemente no tienen sentido. No fue para tanto. Claro, pero tenía hambre y le dijiste eso. Entonces exploté. Pero esa ira, que es un accesorio, me está conectando con mi dolor original, por así decirlo. Entonces, cuando estamos recuperándonos o empezando a trabajar en nosotros, en nuestro proceso, siempre les digo, y ya depende de cada quien como quiera y cómo pueda manejarlo, hagan espacios para procesar esa ira y comprender las emociones con las que conecta, esas emociones de las que intenta protegernos. Recordemos que estamos hechos para protegernos. ¿Recuerdan las 3 respuestas básicas de nuestro sistema nervioso? Una de esas es pelear. Pelear por lo que nos es importante. ¿Ok?
Entonces, hacer espacios, este espacio va a tener un nombre, un espacio, un tiempo cronológico diferente para cada uno. Dependiendo de qué tanto he reprimido, de qué tanto he podido procesar de ese enojo y de qué tanto me permito sentir. La ira es el accesorio. ¿Okay? Una vez que me enojo, puedo hacer este espacio para preguntarme, ¿de qué me está protegiendo? ¿O qué es lo que me duele? ¿O qué es lo que me da miedo que pase? Ahí es donde está el verdadero trabajo. Una vez que quito esta capa de ira, de enojo, ¿qué hay debajo? ¿Qué me da tanto miedo? Porque tengo este instinto a proteger esa parte de mí. Ahí está tu trabajo, ahí está el verdadero trabajo. Entonces, para que la ira se pueda convertir en mi medicina, en el siguiente nivel, por así decirlo, debemos de afrontarla primero con curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué reaccioné tan violentamente? Hacer espacio. De nuevo, esto no es algo inmediato. Yo no me voy a sentar después de que mi novio me canceló los planes del fin de semana. No me voy a sentar a pensar, ¿pero por qué me enojo tanto? ¿Pero por qué me enoja tanto? No, tengo que esperar que esa ira salga de mí. Y esta es la otra parte. ¿Cómo expreso yo la ira? Esto es algo para la mayoría de nosotros totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque toda la vida nos han dicho, está mal. Si estás de mal humor, vete a dormir, vete a tomar una siesta. Cálmate, vete a comer, no sé. Buscan aislarnos generalmente cuando estamos enojados. Entonces, muchos de nosotros no hemos explorado qué hacemos cuando estamos enojados. ¿Cómo saco ese enojo de mí? Moviendo el cuerpo, haciendo ejercicio, actividad física, corriendo, golpeando un saco de box, levantando pesas con el debido cuidado, o escuchando música fuerte, violenta, ruidosa, que saque de mí esa emoción, o escribiendo, o durmiendo. O algunos logran hacer este paso un poco más sencillo y lloran. Cuando están muy enojados, lloran. Digamos que la conexión está un poco más directa. Es cuestión de indagar un poco más. Una vez que he sacado ese enojo, esa emoción, lo afrontas con curiosidad. Le haces espacio para que te muestre pérdidas que has perdido, que todavía no has sufrido, no has lamentado, no has llorado. ¿Qué significa esa situación para ti? No les puedo dar aquí una receta porque este video sería interminable. Depende de cada situación, depende de lo que para ti es importante, de lo que a ti te detona. Esta es la importancia del trabajo individual. Podemos explorar eso en un espacio seguro y no te quedas con ¿será? ¿No será? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que estoy loco? Esa exploración, esa curiosidad de ese enojo nos va a llevar a algo que tenemos que aceptar. Y luego dejar ir, tanto física como emocionalmente. ¿Sí? Porque generalmente es muy probable, no son todos los casos, nos va a conectar con algún trauma del pasado, de la infancia, algo que pasó. Es que yo recuerdo que mi papá siempre me prometía viajes y nunca los cumplía. Entonces por eso me enoja tanto que mi novio me haya cancelado los planes del fin de semana, porque volví a sentirme como esa niña indefensa, vulnerable, al que su papá le prometía viajes y tiempo con él, ¿no? Y nunca lo cumplía. Aceptar que si eso pasó, que si eso me duele, que todavía me duele, que probablemente va a ser un punto sensible para mí toda mi vida, pero que también tengo que dejarlo ir, física y emocionalmente. Física en cuanto a la reacción que produce en mi cuerpo cada vez que algo parecido sucede, y emocionalmente en cuanto a lo que me dolió que eso pasara.
De nuevo, el entender esto, el aceptarlo, el dejarlo ir, no quiere decir que ya nunca más va a pasar, que ya nunca más me voy a enojar cuando alguien me cancele los planes a la última hora. No, pero lo voy a entender. Voy a poder entender de dónde viene, me voy a poder entender y voy a poder hacer algo al respecto. Porque justamente no aceptar esto, negarlo, reprimirlo o no querer verlo, es lo que nos hace quedarnos estancados en el ciclo de la ira y la vergüenza. ¿Sí ven la importancia? Entonces volvemos de nuevo al punto inicial, ¿verdad? Entonces somos víctimas, entonces no estamos tomando responsabilidad por nuestra vida, nos estamos quejando, nos estamos enojando, nos estamos quedando como en el polvazal, y no estamos resolviendo nada. Ok, expresa esa ira de una forma sana, metabolízala. La ira metabolizada, la ira expresada, la ira que sale de mi sistema, nunca va a ser la causa del sufrimiento. Pero la ira reprimida y negada sí lo es. Recuerden, todo enojo, todo gran enojo esconde un gran dolor. Entonces toda ira reprimida y negada sí es causa de mi sufrimiento, porque no podemos pasar por alto nuestro cuerpo y su capacidad instintiva de luchar. Lo que les decía, estamos programados para defendernos y proteger lo que nos es importante. Si para mí es muy importante pasar tiempo, compartir con mis seres queridos, planear un viaje con mi novio, puede ser algo muy importante. Y cuando yo sienta eso amenazado, voy a tener este instinto de defenderme y de luchar por eso que para mí es importante. Entonces, quiero que a partir de ahora, un buen ejercicio en este momento, que ya casi voy a dar los pasos para lidiar con la ira, traigan a la conciencia, tómense unos minutos. ¿Cuál fue el último episodio de ira o de enojo que recuerdo haber sentido? Ubíquenlo, fue en el trabajo, fue con la pareja, fue con la familia, o fue incluso conmigo misma. Ay, pucha, pasé la tarjeta y mira el saldo que ya tengo este mes. ¿Por qué no me controlé? ¿Por qué no me contuve? ¿Por qué hice esa compra? ¿Por qué fui a comer a ese lugar tan caro? ¿Por qué no dije que no? ¿Ok? Ubícalo. Ahora que ya la emoción ha pasado, que la situación ha pasado, despierta curiosidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto me enoja? ¿Por qué siento tanta ira? ¿De qué me protege? ¿O a qué tengo miedo? Traten de responder eso. Algunas veces no es tan sencillo como, sí, es que yo recuerdo la vez que... No, pero traten de ubicar a qué se parece en mi historia de vida, a qué otra situación se parece. La próxima vez que estén enojados y abrumados, intenten esto. ¿Okay? Generalmente todos llevamos una voz interna, una voz que me está diciendo, Karen, ya no te ama la voz, Karen, ya va parando, Karen, apúrate. Esa es mi voz interna en este momento. ¿Okay? Cuando estén, la próxima vez que estén enojados y abrumados, depende de la intensidad, pueden hacerlo después o pueden tratar de hacerlo inmediatamente. Cambien esa voz interna a una voz más amable y más compasiva. Y habla con ese niño, con esa niña interior y herida que llevas dentro. Ay, Karen, ya tranquila, hable más despacio, respire. Ve con calma, no pasa nada. Esa es una voz más amable y más compasiva. Para muchos esto es nuevo. Muchos nunca se han hablado de forma compasiva y amable. Inténtenlo. Tal vez una de las formas más fáciles en que pueden ir desarrollando esta voz es hablarse lento,
despacio. Si me están escuchando, yo me estoy hablándome lento, despacio, punto a punto, sin correr, sin acelerarme. Cambien a esa voz amable y compasiva. No traten de calmarse como ya no pasó, no es para tanto, no, sino a ver, imagínense en un niño o una niña. ¿Cómo le hablarían? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Respira profundo, porque si estás muy enojado no te voy a poder entender. Cambien a una voz tranquila, que los tranquilice sin tener que caer en cálmate, tranquilízate, no es para tanto. No, una voz calmada, como una voz de adulto. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué? Permite que esa voz amable y compasiva permitan la tristeza y el dolor. Entonces preguntas como estos te ayudan. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Cuéntame. Esas 3 palabras, si quieren las pueden aprender, las pueden memorizar, las pueden escribir. Y se van a repetir eso. Esas palabras abren puertas emocionales, ¿sí? Van a sentir tristeza, van a sentir dolor, probablemente van a llorar. Permítanlo. Háganlo evidentemente en un espacio seguro en el que ustedes puedan estar con ustedes mismos y expresar lo que tengan que expresar. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Entonces, de nuevo, con curiosidad y con calma. Permite sentir las sensaciones corporales. No es solamente llorar a mares. ¿no? Algunas veces hay personas que sienten calor, que sienten sofoque, que tienen que caminar, que tienen que levantarse. O hay personas que tienen que tirarse en la cama o tirarse en el piso, hacerse un 8. Permitan que el cuerpo se mueva tal como siente que lo necesita. En ese momento vas a escuchar el mensaje. ¿Qué puede ser? Un recuerdo desbloqueado, un flashback, una palabra, algo que te dijeron, no lo sé. El mensaje llega de forma diferente para todos. Un olor que te conecta con un recuerdo, no sé. De nuevo, estén abiertos a lo que sea, pero sean curiosos. Puede ser que en el momento no llegue nada. De nuevo, no pasa nada. Ya tú hiciste la pregunta, permitiste que las emociones salieran, que el cuerpo sintiera y se moviera según lo que necesitaba. El mensaje va a llegar, pero tienen que permitirlo. Tampoco se acosen. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Pero por qué? Pero no, permítanlo. Si no surge nada en el momento, créanme que va a surgir de alguna forma. Algunas veces tienen que darle tiempito. ¿Ok? Una vez que el mensajero ha transmitido su mensaje, puede ser liberado el cuerpo y empezamos a sanar. De nuevo, una vez que la ira se ha expresado, que ya recibí el mensaje, ya entendí con qué me conecta esto. Ya entendí por qué me enojo tanto cada vez que me tocan ese botón. Ya entendí con qué me conecta. Ya entendí que me duele. Ahí es donde empieza el trabajo. Esto es parte del proceso que hacemos en terapia. Por esto, claro, a muchas personas no les gusta ir a terapia. Es que ahí solo van a sufrir, ahí solo van a llorar, no. Es una capa. Imagínense un queque con varias capas. Esta sería la crema, la primera capa. La quitamos. De nuevo, la ira muchas veces es un accesorio. No es que vamos a quitar la capa de crema y ya nunca más vamos a tener enojo. No, pero ya sabemos a qué responde.
ya desarrollamos herramientas para explorarlo, para expresarlo de una forma diferente. Ya no vamos a ciegas por la vida. ¿Por qué será que me enoja tanto? ¿Por qué será que esto me detona tanto? Ya yo tengo mis respuestas. Y si definitivamente ese enojo, esa ira conecta con algo de mi pasado, con algún trauma no entendido, no visto, no trabajado, es entonces que me lleva a trabajar eso. Y puedo profundizar en esas capas, en ese cake, en esa torta. Y ahí es donde empieza el trabajo. Entonces no se queden con que ir a terapia es nada más ir a llorar y ir a sufrir. Es una parte del proceso. Sí, es la parte menos bonita, la parte más dolorosa, totalmente de acuerdo. Y no pasa, yo no puedo profundizar hasta que yo no sienta ese dolor. ¿Qué tan intenso es? No lo sé. De nuevo, depende de cada uno, de su historia, de qué tanto es reprimido. Para algunos no es mucho. De nuevo, no me gusta mucho hablar de mucho, poquito. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Te va a depender de cada caso. Pero tienes acompañamiento. Me tienen a mí, me tienen ahí al lado. ¿Sí? Entonces el proceso, el transcurso, el recorrido se hace un poco más ameno. Se hace un poco más seguro. Ese acompañamiento vale la pena realmente. Y si además te va a permitir generar un cambio, vale totalmente la pena. ¿Okay? Se puede cambiar totalmente. Puedo dejar de ser una persona reactiva, puedo dejar de ser una persona que anda enojada por la vida. Pero no pasa hasta que yo no atraviese qué es lo que realmente me duele, hasta que yo no exprese eso. Pero después de atravesar eso, después de esa puerta, hay todo un mundo, hay una persona totalmente diferente que probablemente no conoces. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, si quien está viendo eso se siente identificado con el tema de la ira, con el tema del enojo, hay opciones, ¿ok? Puedes salir de eso, puedes cambiar, puedes ser una persona diferente, pero tienes que permitir, tú tienes que hacer el trabajo. No es por arte de magia, no hay recetas, es incómodo, sí, es desordenado totalmente, pero el cambio sí se puede, sí es una opción, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería transmitirles en cuanto al enojo, en cuanto a la ira. Espero que haya quedado claro. Espero que el ejercicio les funcione. Es un ejercicio que yo trabajo directamente con mis pacientes, con algunos ajustes para uno que otro, pero en general les puede servir a la mayoría. ¿Ok? Inténtenlo, por favor, cuéntenme. Me encantaría saber qué piensan, qué opinan sobre este tema. Si queda alguna duda, alguna pregunta, o si ya se decidieron a iniciar su proceso, me pueden contactar. Saben que siempre me pueden contactar. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Que estén bien. Bye.